Mi marido dijo que el viaje familiar estaba cancelado. El dinero escaseaba. Nos quedaríamos en casa este año. Le creí y trabajé ese fin de semana. Más tarde, vi la publicación de su hermana. Una gran cena. Estaban todos allí menos yo. No dije nada. Luego me escribió: necesito 2.800 euros, es urgente. Le respondí: pídeselo a tu familia. Entonces dejé de pagar y empecé a sanar. Necesito 2.800 euros, es urgente. El mensaje de Mateo brillaba en la pantalla de mi móvil mientras yo estaba de pie en el almacén de suministros del hospital, rodeada de cajas de gasas y el olor a antiséptico. 3 días antes me había dicho que el viaje familiar a la casa del pueblo en la sierra se cancelaba porque el dinero estaba muy justo. 3 días antes, yo le había creído y había aceptado hacer guardias extra el fin de semana. Pero hacía 2 horas, había visto la publicación de Instagram de su hermana, Lucía. Todos ellos en la casa de la sierra, brindando con las copas en alto alrededor de un festín. Mi marido, sonriendo en una esquina de la foto. Ahora quería su pago mensual para la hipoteca de su madre. Mis pulgares se movieron por el teclado. Pídeselo a tu familia. El teléfono sonó de inmediato. Dejé que vibrara contra mi palma 3 veces antes de rechazar la llamada. Otra enfermera necesitaba el almacén, así que cogí la caja de vías que supuestamente había venido a buscar y volví al caos fluorescente de la UCI. A mi turno aún le quedaban 4 horas, pero mi matrimonio acababa de terminar en 5 palabras. No siempre había sido por dinero. 7 años atrás, Mateo y yo nos habíamos presentado en el ayuntamiento con nuestras mejores galas. Su traje prestado, el vestido de mi madre ajustado en la cintura, prometiendo compartirlo todo. Nos habíamos reído de nuestro presupuesto de boda de 300 euros, bromeando con que el amor era gratis y era todo lo que necesitábamos. En aquel entonces, su familia me parecía encantadora. Beatriz, su madre, traía tortillas de patatas caseras a nuestro pequeño estudio. Su padre, Fernando, nos ayudó a mover nuestros muebles de segunda mano. Lucía me llamaba hermana y lo decía de verdad. Oh, eso pensaba yo. El desangre financiero comenzó lentamente, tan lentamente que no noté los primeros cortes. Empezó con Beatriz mencionando de pasada que el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles de la casa de la sierra, había subido. ¿Estas viejas casas familiares?, suspiró mientras tomaba un café en mi cocina, mirando la mancha de humedad de nuestro techo. A veces me pregunto si deberíamos venderla. Aunque todos esos recuerdos de Mateo creciendo allí, miré el rostro de Mateo. Lo vi desmoronarse ante la idea de perder los veranos de su infancia, y me oí a mí misma ofreciéndome a ayudar, solo un poco, solo temporalmente. Quizás podríamos cubrir el IBI este año, dije. Hasta que las cosas mejoren. Beatriz me abrazó entonces, con lágrimas en los ojos, llamándome la hija que nunca tuvo. El cheque empezó siendo de 500 euros. Luego creció a 1.000 euros. Y de alguna manera se convirtió en 2.800 euros cada mes sin ninguna discusión. Mateo lo gestionaba todo, asegurándome que sus padres se estaban recuperando y que nos lo devolverían con el tiempo. Hace 3 semanas Beatriz había aparecido en nuestro piso con su famosa tarta de manzana casera, esa con el enrejado que tardaba horas en hacer. Solo hacía esa tarta cuando quería algo importante. La serví en nuestros platos desparejados mientras hablaba de que el embarcadero necesitaba reparaciones, de lo agradecida que estaba por nuestra ayuda, de cómo presumía ante sus amigas de la parroquia de su generosa nuera. Pocas chicas de tu edad entienden la lealtad familiar, dijo, dándome una palmadita en la mano con sus dedos cuidados. Su anillo de bodas, mejorado el año pasado a un diamante de 2 quilates por su 30 aniversario, captó la luz. Yo llevaba el mismo pequeño brillante con el que Mateo me había pedido matrimonio, diciéndome a mí misma que el tamaño no importaba. La conversación que lo cambió todo ocurrió en nuestra mesa de cocina tambaleante, la que habíamos recogido de la calle hacía 5 años, y pintado de blanco para ocultar los arañazos. Mateo se había sentado frente a mí, jugueteando con su alianza, incapaz de mirarme a los ojos. El viaje a la sierra se cancela este año, dijo, su voz cargada con el peso de una falsa decepción. El dinero está muy justo, Elena. Quizás el verano que viene. Crucé la mesa y le apreté la mano, sintiendo los callos de sus palos de golf. El caro juego que su padre le había regalado por su cumpleaños, que usaba cada fin de semana para hacer contactos para su negocio de consultoría, que nunca parecía conseguir clientes reales. Estamos juntos en esto, le dije, ya calculando qué guardias de fin de semana podría coger. Haré algunas horas de extra. Saldremos ya hasta. Él sonrió entonces. Esa sonrisa de niño bueno que me había enamorado en la universidad, cuando ambos éramos estudiantes sin dinero que sobrevivían a base de pasta con tomate y sueños. Cariño, gracias por entenderlo.
Mamá y papá se sentirán decepcionados, pero lo comprenderán. Me imaginé la cara de Beatriz, su tristeza por no tener la reunión familiar anual. La culpa se retorció en mi estómago mientras iniciaba sesión en el sistema del hospital y me apuntaba a las guardias de fin de semana que había rechazado previamente. Turnos de 12 horas, sábado y domingo, con paga extra que ayudaría a cubrir nuestros gastos mientras la familia de Mateo luchaba. Ese viernes por la mañana, antes de mis guardias, Mateo estuvo inusualmente cariñoso. Me preparó café, del bueno de la tienda especializada, no el de nuestra marca habitual del supermercado, y me observó mientras me preparaba para ir a trabajar. Cuando cogí mi bolso, pesado con las barritas de proteínas y los fideos instantáneos que serían mis comidas durante las siguientes 48 horas, me atrajo hacia él. Sus manos se demoraron en mis hombros, sus pulgares frotando pequeños círculos a través de mi pijama sanitario. «Elena», dijo, y algo en su voz me hizo levantar la vista. Sus ojos brillaban, casi febriles. «Gracias por entenderlo, por ser tan comprensiva. Sé que esto no es fácil. Estamos casados», dije simplemente. «Tu familia es mi familia». Me besó entonces, más tiempo que nuestro habitual adiós matutino, sus manos enredándose en mi pelo. Cuando se apartó, había algo en su expresión que no pude leer. Culpa quizás, o pena, o simplemente el estrés de la presión financiera. «Te quiero», susurró contra mi frente. «Yo también te quiero», respondí, ya calculando si podría tomar un café de la cafetería del hospital o si debería ahorrarme los 4 euros. Ahora, de pie en la UCI con el móvil apagado en mi bolsillo, entendí esa expresión. No había sido estrés, ni amor, ni siquiera culpa. Había sido una despedida. Se estaba despidiendo de la esposa a la que estaba a punto de traicionar, de la confianza que estaba a punto de hacer añicos, de la versión de mí que habría hecho cualquier cosa por su familia. El momento del almacén se repetía en mi mente mientras realizaba mis tareas del turno. Hacía 2 horas. Todo tenía sentido. Hacía 2 horas. Estaba agotada pero orgullosa, trabajando extra para apoyar a mi familia en apuros. Ahora lo veía todo de otra manera. Cada pago transferido, cada sacrificio, cada guardia de fin de semana mientras ellos se reunían en la sierra sin mí, 2.800 euros al mes durante 3 años. Los pasillos de la UCI se extendían ante mí mientras avanzaba por el resto de mi turno. Ese intercambio de mensajes ardiendo en mi bolsillo como un carbón caliente de repente se sintió como 40 horas. Cada paciente que tocaba, cada vía que insertaba, cada historial que actualizaba, todo sucedía a través de una niebla de incredulidad. Mi cuerpo se movía en piloto automático, la memoria muscular guiándome a través de los procedimientos mientras mi mente bullía. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. 5 horas de sueño inquieto en nuestro colchón lleno de bultos. Sola en nuestra cama antes de que mi alarma me devolviera a la conciencia. Mateo no había vuelto a casa. Su almohada permanecía intacta, todavía con la marca del jueves por la noche. Me vestí con un pijama sanitario limpio, cogí mi bolsa de trabajo y me dirigí de nuevo al Hospital La Paz para mis guardias de fin de semana. El box de trauma estalló a los 20 minutos del turno del sábado. Las radios de las ambulancias crepitaban con informes de entrada. Colisión múltiple en la A6. Al menos 6 coches implicados. Múltiples críticos en camino. Teníamos 3 minutos para prepararnos antes de que llegara el caos. La primera camilla irrumpió por las puertas automáticas. Un adolescente, quizás de 16 años, inconsciente y sangrando por una herida en la cabeza. Agarré la barandilla de la camilla, ayudando a llevarlo al box 3, mientras el paramédico recitaba las constantes vitales. Detrás de nosotros, más sirenas aullaban acercándose. «Elena, te necesito aquí», gritó el doctor Morales, ya con la bata puesta y listo. Sus manos se movían con precisión practicada mientras trabajábamos para estabilizar al chico. La sangre se filtró a través de mis guantes en minutos, manchando el látex azul de un rojo oscuro. Los gritos de la madre resonaban desde el pasillo. Alguien le había dicho en qué habitación estaba su hijo, pero el protocolo la mantenía fuera mientras trabajábamos. Durante las siguientes 6 horas, no pensé en Mateo ni una sola vez. La crisis tiene una forma de reducir tu enfoque al presente inmediato. Inserta esta vía. Comprueba estas constantes. Consuela a este familiar. Pasa al siguiente paciente. El adolescente sobrevivió, por los pelos. Su madre se derrumbó contra mí cuando finalmente la dejamos entrar. Sus lágrimas empaparon mi pijama sanitario mientras me daba las gracias una y otra vez. La sostuve, susurrando que su hijo era fuerte, que saldría adelante, mientras mi propio mundo se desmoronaba silenciosamente en mi pecho. Cuando finalmente conseguí un descanso, eran pasadas las 7 de la tarde. La cafetería ya había cerrado, dejándome con las opciones de la máquina expendedora.
Compré un sándwich rancio y un café aguado, y llevé ambos a la sala de descanso del personal. Me dolían los pies dentro de mis calcetines de compresión. 12 horas hechas, 12 más mañana. Saqué mi móvil para revisar los mensajes. Nada de Mateo. Pero allí estaba la notificación de la historia de Instagram de Lucía. Publicada hacía 4 horas. En contra de mi buen juicio, hice clic. El video se cargó lentamente en el deficiente Wi-Fi del hospital. Primero apareció el embalse al atardecer. La luz dorada bailando sobre el agua. La cámara de Lucía recorrió la escena con entusiasmo de aficionada. Fin de semana familiar perfecto. Gorjeó su voz a través de mis auriculares. Qué bendición tener a todos juntos. Aparecieron copas de champán en el encuadre, varias manos levantándolas en un brindis. La cámara se movió para mostrar la mesa al aire libre. Guirnaldas de luces parpadeando. Una mesa que gemía bajo el peso de la comida. Un cordero asado en el centro, rodeado de pimientos de padrón, ensaladilla rusa, gazpacho, y lo que parecía ser el famoso arroz con leche de Beatriz. Luego la cámara barrió a la gente. Beatriz con un vestido de verano nuevo, el color coral complementando su pelo rubio recién teñido. Fernando al mando de la barbacoa con una espátula en una mano y una cerveza en la otra. Daniel con una mujer que nunca había visto antes. Presumiblemente la novia con la que llevaba saliendo 8 meses, pero que era demasiado tímida para conocerme. Pablo, el compañero de universidad de Mateo, que había conducido 3 horas para este viaje cancelado. Y allí, solo por 2 segundos en la esquina del encuadre, Mateo, mi marido, levantaba su cerveza hacia la cámara, su alianza brillando bajo la luz moribunda del sol. Llevaba la camisa de El Ganso que le compré por Navidad del año pasado, la que dijo que era demasiado bonita para el día a día. Su rostro tenía la expresión relajada de un hombre sin preocupaciones, sin culpa, sin una esposa que se mataba a trabajar a 40 minutos de distancia. Lo vi una y otra vez. 17 veces reproduje ese vídeo en la sala de descanso iluminada por fluorescentes. Cada visionado revelaba nuevos detalles que cortaban más profundo. La cerveza en la mano de Mateo, una Estrella Galicia 1906, 15 euros el paquete de 6. Habíamos dejado de comprarla hacía meses por nuestro presupuesto. El vestido de Beatriz todavía tenía la etiqueta del Corte Inglés metida en la espalda, visible cuando se giró para abrazar a alguien. La vajilla era la buena, la que ella afirmaba que era demasiado delicada para usarla regularmente. La novia de Daniel llevaba una pulsera de tenis que captaba la luz. Pablo había traído lo que parecía una costosa botella de Ribera del Duero. Incluso los pimientos de padrón estaban en una fuente de cerámica de diseño que Beatriz había comprado el verano pasado en la sección de hogar del Corte Inglés. Mi café se enfrió mientras estudiaba cada fotograma. Esto no era una reunión casual de última hora. Esto estaba planeado, coordinado. Solo el cordero habría llevado horas de preparación. La cita de Beatriz en la peluquería debía haber sido programada con semanas de antelación. Las guirnaldas de luces eran nuevas, de calidad profesional, no las baratas del bazar. Todos lo sabían. Cada persona en ese vídeo sabía que iban a este viaje cancelado mientras yo me apuntaba a turnos extra. Mis manos temblaban mientras cerraba Instagram y abría nuestra aplicación bancaria. Necesitaba verlo de nuevo para entender el alcance completo. Allí estaban. 36 meses de transferencias. 2.800 euros el primero de cada mes. Algunas etiquetadas como apoyo familiar, otras como ayuda IBI, unas pocas marcadas como fondo de emergencia. 100.800 euros en total. Hice los cálculos de otra manera esta vez. Ese dinero podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. Podría habernos comprado un coche fiable. Podría haber financiado nuestras propias vacaciones, de las de verdad, donde ambos cónyuges estuvieran invitados. Podría haber reemplazado nuestro suelo de linóleo despegado, arreglado nuestra mesa tambaleante, comprado muebles que no vinieran de la calle y de mercadillos. El turno del domingo comenzó a las 7 en punto. Había logrado dormir 3 horas de sueño agitado en una sala de guardia, sin ganas de conducir a casa solo para volver. Mi reflejo en el espejo del baño mostraba la verdad. Ojos hundidos, piel pálida, el aspecto de alguien que funciona con vapores y traición. El día se desdibujó. Más pacientes, más emergencias, más familias que consolar mientras la mía se desmoronaba. El doctor Morales me apartó alrededor del mediodía, la preocupación arrugando su frente. ¿Estás bien, Ferrer? Pareces ausente hoy. Solo cansada, logré decir, usando mi apellido de soltera por costumbre. Me conocía desde antes de Mateo, cuando yo era Elena Ferrer, una estudiante de enfermería de ojos brillantes. Las guardias del fin de semana me están pasando factura. Me estudió un momento más, y luego asintió.
Tómate un descanso de verdad. Órdenes del médico. Al menos 30 minutos. Sin móvil, sin historiales. Solo descansa. Me encontré de nuevo en la sala de descanso a las 6 de esa tarde. La misma silla. La misma vista del aparcamiento. Esta vez, cuando abrí Instagram, había nuevas publicaciones. Lucía había subido fotos reales ahora, tomas de alta resolución de su perfecto fin de semana familiar. Las fotos que Lucía había publicado eran artísticas, filtradas a la perfección. Una mostraba a toda la familia alineada junto al embarcadero, abrazados, con el embalse brillando detrás de ellos. Mateo estaba entre sus padres, su sonrisa amplia y genuina. La marca de tiempo decía, sábado 14:47, cuando yo había estado abrazando a la madre de ese adolescente en el box de trauma. Cerré Instagram y conduje a casa por las calles vacías del domingo. Las 11 de la noche y la ciudad parecía abandonada. Mi Honda de 8 años jadeaba en los semáforos, la luz de revisar motor parpadeando su familiar advertencia. No podíamos permitirnos arreglarlo, o eso me habían dicho. La radio ponía una balada sobre la confianza y el amor, y la apagué, prefiriendo el silencio. Cuando entré en nuestra urbanización, el coche de Mateo no estaba en su sitio habitual. Por supuesto que no. Probablemente todavía estaba en la sierra, durmiendo la mona de su fin de semana de unión familiar. Subí los 2 pisos hasta nuestro apartamento, con las piernas pesadas por el agotamiento. El piso estaba oscuro, intacto desde el viernes por la mañana. Su taza de café todavía estaba junto al fregadero, sin lavar. La cama permanecía hecha con precisión militar, como siempre la dejaba yo. Me senté en nuestro sofá de segunda mano en la oscuridad, todavía con mi pijama sanitario. Demasiado cansada para ducharme, pero demasiado alterada para dormir. El fin de semana se reproducía en mi mente en fragmentos. El box de trauma, las lágrimas de la madre, el video de Lucía, esos 36 meses de pagos. Mi móvil no mostraba mensajes de Mateo, ni siquiera un ¿qué tal tu turno? O conduce con cuidado. Nada. El lunes por la mañana llegó con precisión quirúrgica. 7 a.m. Oí su llave en la cerradura. Yo estaba en la mesa de la cocina tomando mi primera taza de café cuando Mateo entró, llevando una bolsa de papel de una pastelería cara del centro y un portavasos con 2 cafés. «Hola, cariño». Su voz era brillante, alegre. Su cara tenía un sutil bronceado, del tipo que se consigue tras un fin de semana en el agua. «He traído el desayuno. Pensé que tendrías hambre después de tus guardias». Puso todo sobre la mesa con la facilidad casual de alguien sin secretos. Tostadas con tomate y jamón ibérico. Probablemente 30 euros de desayuno para nuestro hogar con presupuesto ajustado. Deslizó un café hacia mí y luego se inclinó para besarme en la mejilla. No me aparté, pero tampoco me incliné hacia él. «¿Qué tal tu fin de semana?», preguntó, sentándose en su silla con normalidad practicada. «Las guardias. Brutales». Estudié su rostro como evaluaría a un paciente, buscando signos delatores, síntomas de culpa o engaño. Pero Mateo era un actor consumado. Sus ojos marrones mantenían el contacto visual. Su sonrisa seguía siendo fácil. Sus manos no se movían nerviosamente. Solo un marido preguntando por el fin de semana de trabajo de su esposa. «Sí», dije, tomando un sorbo de café. Era perfecto. Con leche de avena y un extra de café. Exactamente como me gustaba. «Vaya fin de semana». «Siento que tuvieras que trabajar», dijo, untando tomate en su tostada. Yo principalmente me puse al día con informes. Hice algo de trabajo en el balcón. De hecho, tomé un poco el sol. Gesticuló hacia su cara con una risa autocrítica. Olvidé la crema solar como un idiota. El balcón, nuestro diminuto balcón en el que apenas cabía una silla y donde el sol de la tarde daba quizás 1 hora, si tenía suerte. Asentí, viéndolo morder su tostada. El jamón se desmigajaba sobre la mesa. «Tu madre ha escrito», mentí suavemente. «Dice que necesita el pago hoy». Mateo no titubeó. «Ah, claro, ya es día 1. El tiempo vuela. Haré la transferencia después de ducharme». Se levantó, estirándose como un gato al sol. «Dios, estoy dolorido. Debo haber dormido raro. O haber pasado el fin de semana haciendo esquí acuático», pensé, pero no lo dije. Se dirigió hacia el baño, quitándose ya la camisa. Le oí abrir el agua. Luego comenzó su canto desafinado, alguna canción pop de la radio. Solo cantaba en la ducha cuando estaba completamente relajado, cuando la vida era buena, cuando no tenía preocupaciones que le pesaran. Abrí nuestro portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. El historial se cargó lentamente. 3 años de transacciones apareciendo línea por línea.
Lo había comprobado antes, pero nunca con este nivel de atención. Nunca con el conocimiento de que cada pago había sido una mentira. De enero a diciembre, durante 3 años, 2.800 euros el primero de cada mes. Algunos meses etiquetados como hipoteca mamá, otros ayuda IBI, algunos gastos médicos y varios simplemente apoyo familiar. Hice capturas de pantalla de todo, documentando metódicamente cada transferencia. Mi móvil se convirtió en una carpeta de pruebas, organizada por fecha y cantidad. La ducha se detuvo. Mateo saldría en 5 minutos. Era predecible como nadie. Abrí una nueva ventana del navegador y creé una cuenta de almacenamiento en la nube separada, bajo mi apellido de soltera. Subí todo. La carpeta se titulaba simplemente Verdad. Para cuando Mateo salió, con el pelo húmedo y oliendo a su champú caro, yo ya estaba de nuevo sorbiendo café y mirando mi móvil como si nada hubiera pasado. Me voy a la oficina, anunció, cogiendo su bolso. Reunión con un cliente a las 9. ¿Qué cliente?, quise preguntar. ¿El del negocio de consultoría que nunca parecía generar ingresos reales? Pero simplemente asentí, interpretando el papel de la esposa comprensiva una última vez. El martes transcurrió con una extraña normalidad. El miércoles Mateo actuó como si no pasara nada. Y yo igualé su actuación. Cenamos juntos, vimos la televisión, hablamos de cosas mundanas como la lista de la compra y si renovar nuestra suscripción a Netflix. Mencionó que a sus padres les iba mejor económicamente, que quizás no necesitarían nuestra ayuda por mucho más tiempo. Hice los ruidos de apoyo apropiados mientras calculaba cuánto de mi vida había desperdiciado creyendo sus mentiras. El jueves lo cambió todo. Estaba almorzando en la cafetería del hospital, picoteando una ensalada triste, porque la comida buena era demasiado cara para alguien que financiaba el estilo de vida de sus suegros. Mi móvil vibró con un mensaje de Mateo. Cariño, necesito 2.800 euros hoy. Vence la hipoteca de mamá. Urgente. ¿Puedes hacer la transferencia? Me quedé mirando ese mensaje mientras a mi alrededor el hospital zumbaba con su habitual caos controlado. A lo lejos, sonó una alarma. El suero de alguien se había terminado. Un médico estaba siendo llamado por megafonía. Emergencias normales, reales, no las crisis financieras fabricadas por la familia de Mateo. Mis pulgares se movieron por el teclado con la misma precisión que usaba para registrar medicamentos. 5 palabras. Pídeselo a tu familia. El teléfono sonó en segundos. El nombre de Mateo brilló en la pantalla, y casi pude sentir su pánico a través de la conexión digital. Me levanté dejando mi ensalada a medio comer, y caminé rápidamente hacia el almacén de suministros al final del pasillo. Era el único espacio privado que pude encontrar con poca antelación. ¿Qué se supone que significa eso? Su voz había perdido toda su confianza casual, ahora más aguda por el estrés. Cerré la puerta detrás de mí, rodeada de cajas de gasas y el olor penetrante del antiséptico. Significa que vi el video de Lucía de vuestro viaje familiar cancelado, el de la sierra, al que fueron todos este año. El silencio que siguió fue total, como la pausa entre los latidos de un monitor. Ese momento en el que no estás seguro de si llegará el siguiente latido. Elena, no lo entiendes. La voz de Mateo crepitó a través del teléfono, el pánico aumentando con cada palabra. Entiendo perfectamente, dije, cortándolo. He financiado a tu familia durante 3 años mientras era excluida de ella. Entiendo que soy lo suficientemente buena para pagar la hipoteca de tu madre, pero no lo suficientemente buena para cenar con todos vosotros en la sierra. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Mateo? Explícame cómo no fue exactamente lo que parece. Su respiración era entrecortada a través del teléfono. A mi alrededor, el almacén se sentía más pequeño, las paredes de cajas cerrándose sobre mí. Una enfermera llamó a la puerta. Necesitaba suministros. Tenía que terminar esto. Elena, por favor, déjame que te lo explique cuando llegues a casa. Por favor. Tengo que irme, dije. Emergencias reales que atender, no del tipo fabricado. Colgué y le di a la enfermera la gasa que necesitaba. Luego volví a mi turno con el móvil en silencio. 6 horas más. 6 horas más de problemas reales, dolor real, curación real, no la actuación teatral que me esperaba en casa. Cuando crucé la puerta de nuestro apartamento a las 8 de esa noche, pensé que me había equivocado de piso. Las velas cubrían cada superficie, la mesa de centro, la estantería, incluso los alféizares de las ventanas. Las luces del techo estaban apagadas, proyectando un resplandor dorado y parpadeante sobre todo. La mesa del comedor, en la que normalmente comíamos comida para llevar, estaba puesta con nuestra vajilla de boda, la que nos había regalado una tía de Mateo y que vivía en una caja encima de la nevera. Luego me golpeó el olor.
ajo, albahaca, algo rico y con tomate. Mateo salió de la cocina vistiendo la camisa granate que le había comprado la Navidad pasada, la que dijo que era demasiado bonita para el día a día. En sus manos, una botella de vino. No del tipo de 8 euros del supermercado, sino del de 30 euros para aniversarios. Elena, dijo su voz suave cuidadosa, he hecho la cena, tu favorita, desde cero, pasta arrabbiata. La había preparado exactamente 3 veces en nuestros 7 años juntos. Una cuando me pidió matrimonio, una después de una gran pelea por el primer préstamo a su madre, y ahora. La manipulación era tan transparente que casi me reí. Siéntate, dijo, retirando mi silla. Por favor, déjame explicarte. Me senté, no porque quisiera escuchar su explicación, sino porque me dolían los pies y tenía curiosidad por ver hasta dónde llevaría esta actuación. Sirvió el vino con manos temblorosas, luego la pasta con la concentración de un chef en un programa de cocina. Todos se sienten fatal, dijo, sentándose frente a mí. La luz de las velas hacía bailar sombras en su rostro. Mamá se ha pasado el día llorando. Nunca quiso hacerte daño. Empujé un pene por mi plato. La salsa estaba perfecta. La cantidad justa de picante. ¡Qué desperdicio de esfuerzo! Tu madre ha estado llorando, repetí lentamente. La mujer que acaba de cobrar mi pago mensual de 2.800 euros está llorando. No sabía que no te había hablado del viaje. Ella asumió. ¿Asumió qué? ¿Que estaba trabajando porque eso es lo que siempre hago? ¿Trabajar mientras todos vosotros jugáis? Mateo extendió la mano sobre la mesa para coger la mía. La retiré, colocándola en mi regazo. Pensamos que sería más fácil, dijo. Odias las grandes reuniones. Siempre dices lo agotadoras que son después de tus guardias. Digo que muchas cosas son agotadoras, Mateo. Eso no significa que quiera ser excluida de ellas mientras sigo pagándolas. No se trataba del dinero. Siempre se trata del dinero. Tomé un sorbo de vino. Buen vino. Probablemente cargado a la tarjeta de crédito que yo acabaría pagando. Tu familia me ha quitado 100.000 euros, a nosotros, mientras yo llevaba pijamas sanitarios con agujeros y conducía un coche que apenas arranca. Eso es una exageración. Tengo los extractos bancarios. Cada transferencia durante 3 años. ¿Quieres verlos? Su rostro cambió entonces. La máscara de marido cariñoso se deslizó lo suficiente como para mostrar algo más debajo. Miedo, quizás, o cálculo. Son mis padres, Elena. La familia ayuda a la familia. Aparentemente yo no soy familia. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el siseo de la llama de una vela al golpear la cera derretida. La mandíbula de Mateo se movía como si estuviera masticando palabras, tratando de encontrar las correctas. Mamá quiere hablar contigo, dijo finalmente. Para explicarte. Se siente fatal por el malentendido. ¿El malentendido? Como si fuera una simple falta de comunicación sobre los planes para la cena en lugar de una explotación financiera sistemática y una exclusión emocional. Puede llamarme ella misma, dije, poniéndome de pie. Pero he terminado de enviar dinero y he terminado con esta conversación. Lo dejé sentado allí, con sus velas, su pasta y su remordimiento calculado. El viernes por la mañana, la llamada de Beatriz llegó mientras me vestía para mi turno. Su nombre en la pantalla de mi móvil me revolvió el estómago, pero contesté de todos modos, poniéndola en altavoz mientras me ponía el pijama sanitario. Elena, cariño. Su voz goteaba esa dulzura sureña que podía abrir como un grifo. Todo esto se ha ido de las manos. ¿Ah, sí? Mantuve mi voz neutral clínica. Pensábamos que estabas trabajando, querida. Mateo dijo que habías cogido guardias extra. No queríamos hacerte sentir mal por perderte el tiempo en familia. Me até los zapatos lentamente, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Así que, en lugar de invitarme y dejarme decidir, me mentisteis. Esa era la opción más amable. No mentimos. Mateo me dijo que el viaje estaba cancelado. ¿Era eso cierto, Beatriz? Silencio. Hermoso. Condenatorio silencio. El dinero que envías, no se trata de eso, comenzó de nuevo. Estamos agradecidos, por supuesto, pero la familia es más que dinero. Estoy de acuerdo, dije, levantándome y comprobando mi reflejo. Por eso estoy confundida acerca de ser excluida de eventos familiares que estoy pagando. Elena, por favor, la casa, la hipoteca, podríamos perderlo todo. Quizás deberíais vender una de las barcas, sugerí, mi voz tan dulce como la suya, o pedírselo a los miembros de la familia que sí fueron invitados a vuestras reuniones. La familia de verdad. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo en serio. Las transferencias se detienen ahora. Si necesitáis ayuda, pídeselo a vuestra familia, los que salen en todas esas fotos. Colgué antes de que pudiera responder. En 3 horas, comenzó el asalto en las redes sociales.
Lucía, la hermana de Mateo, la que había publicado los vídeos, empezó con citas sutiles en sus historias de Instagram. La familia no es cuestión de sangre. Es sobre quién está dispuesto a sostener tu mano cuando más lo necesitas. Luego, algunas personas nunca entenderán el sacrificio. Para la hora del almuerzo, había escalado. Apareció una foto de la casa de la sierra con un texto más largo. Este lugar guarda cada recuerdo de la infancia, cada celebración familiar, cada momento que importó. Hay cosas por las que vale la pena luchar. La verdadera familia lo entiende. Otras personas solo ven signos de euros. Los comentarios bajo la publicación de Lucía fueron feroces. Primos que nunca había conocido me llamaron desalmada. Tías que nunca me habían invitado a nada me etiquetaron como egoísta. Alguien llamada Mónica, que creo que era amiga de la parroquia de Beatriz, escribió un largo párrafo sobre cómo los jóvenes de hoy no entienden los valores familiares. Hice capturas de pantalla de todo antes de que Lucía me bloqueara por completo, añadiéndolo todo a mi creciente colección de pruebas. Ese fin de semana comenzaron a aparecer los mensajes de Daniel, el hermano de Mateo, en el móvil de mi marido. Mateo dejó su teléfono en la encimera de la cocina el sábado por la mañana mientras se duchaba. Descuidadamente o quizás intencionadamente. La pantalla se iluminó con mensaje tras mensaje de su hermano menor. Tu mujer está destrozándolo todo. Mamá no para de llorar. Papá dice que tomaste tu decisión y mira lo que ha pasado. Quizás te equivocaste de elección, hermano. Fotografié cada uno con mi móvil, con las manos firmes. Evidencia, documentación. Prueba de quién era realmente esta familia cuando el dinero dejó de fluir. Mateo salió del baño, me vio cerca de su teléfono y lo agarró rápidamente. Daniel está disgustado, dijo, como si eso lo explicara todo. Daniel lleva 2 años en paro, respondí. Quizás debería estar disgustado por eso. El lunes por la mañana llegó con una decisión que había estado gestando todo el fin de semana. Durante mi descanso para comer, conduje al otro lado de la ciudad hasta una caja de ahorros que había investigado online. Diferente de nuestro banco habitual. Sin conexiones a ninguna cuenta a la que Mateo pudiera acceder. La mujer que me ayudó tenía ojos marrones cálidos y mechones plateados en el pelo. Su placa decía Verónica. Necesito abrir una cuenta corriente, dije. Solo a mi nombre. Verónica no preguntó por qué una mujer casada necesitaba su propia cuenta. Quizás vio algo en mi cara, o quizás había ayudado a otras mujeres en mi situación. Procesó todo de manera eficiente, profesional, sin juzgar. ¿Va a hacer un depósito hoy?, preguntó. Le entregué mi cheque de las horas extra. 800 euros del fin de semana en la sierra. La ironía no se me escapó. El dinero que había ganado mientras ellos estaban de vacaciones era el primer depósito en mi fondo para la libertad. La tarjeta de débito que Verónica me entregó era de plástico azul liso, nada especial. Pero sostenerla fue como sostener la llave de una puerta que había olvidado que existía. La guardé en un bolsillo que Mateo nunca revisaba, detrás de mi identificación del hospital. Esa tarde me senté en la mesa de nuestra cocina con mi portátil mientras Mateo veía la televisión en el salón. Inicié sesión en el sistema de recursos humanos del hospital y cambié la información de mi domiciliación de nómina. A partir del siguiente periodo de pago, mis ingresos irían a mi cuenta, solo a la mía. Mateo echó un vistazo durante un anuncio. ¿En qué trabajas? Solo actualizando algunas cosas del trabajo, dije. Asintió y volvió a su programa, sin saber que acababa de cortar el cordón financiero que me había atado a la manipulación de su familia. El miércoles, usé mi descanso para comer de manera diferente. En lugar de comer en la cafetería, conduje a un pequeño edificio de oficinas a 3 calles del hospital. La consulta de la DRA. Sara Vega estaba en el segundo piso, un espacio tranquilo con paredes color crema y vistas a un pequeño jardín. Ladra. Vega era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de los 40, con ojos amables detrás de unas gafas elegantes. Su consulta se sentía segura. Sillas mullidas, iluminación cálida, pañuelos de papel estratégicamente colocados en cada superficie. ¿Qué te trae por aquí hoy, Elena?, preguntó después de que me instalara en la silla sorprendentemente cómoda frente a ella. Las palabras salieron a borbotones, 3 años de pagos, las vacaciones excluyentes, las mentiras, el gaslighting, la familia de Mateo tratándome como un cajero automático. Para cuando terminé, había usado la mitad de la caja de pañuelos, y mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Ladra. Vega escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente o tomando una pequeña nota. Cuando finalmente me quedé sin palabras, se inclinó ligeramente hacia adelante. Elena, lo que estás describiendo es abuso financiero, dijo suavemente. Es real, es válido, y no es tu culpa.
Me siento tan estúpida, admití. ¿Cómo no lo vi? Porque empezó poco a poco, porque lo amabas. Porque fueron cuidadosos para hacerte sentir que estabas ayudando, no siendo utilizada. El abuso financiero es insidioso precisamente porque se disfraza de amor y obligación familiar. Y las vacaciones, excluirme mientras cogían mi dinero, es abuso emocional. Te aislaron de los eventos familiares mientras aceptaban tu apoyo financiero. Te hicieron sentir como una extraña mientras se beneficiaban de tu inclusión. La validación me golpeó como una ola. Alguien más lo veía. Alguien profesional, entrenado, objetivo, veía exactamente lo que me habían hecho. He empezado a separar mis finanzas, le dije. Abrí mi propia cuenta. Ese es un paso enorme, dijo Ladra. Vega. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití, y libre. Hablamos durante toda la hora, y cuando me fui, había programado citas para el mes siguiente. Los 2.800 euros que había ahorrado al no enviárselos a Beatriz cubrirían la terapia durante bastante tiempo. El jueves y el viernes pasé mis descansos en el trabajo en mi móvil, mirando anuncios de apartamentos. Todo lo que estaba cerca del hospital era demasiado caro o demasiado cutre, pero el viernes por la tarde lo encontré. Un apartamento de un dormitorio en un edificio que solía ser un colegio de monjas reconvertido en apartamentos. Limpio, seguro y a solo 10 minutos del trabajo. Llamé de inmediato. La casera, Lasra, Soto, tenía una voz que me recordaba a la de mi abuela. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Preguntó. Digamos a las 10. El sábado le dije a Mateo que iba a cubrir un turno extra. En su lugar, conduje al edificio del antiguo colegio. Lasra. Soto me estaba esperando fuera. Una mujer de unos 70 años con el pelo plateado y ojos sabios. ¿Es usted la enfermera de La Paz? Preguntó. Sí, señora. Me guió por un tramo de escaleras hasta un apartamento en una esquina. Cuando abrió la puerta, la luz del sol de la mañana inundó a través de ventanas que realmente se abrían. Los suelos eran de madera original, arañados pero limpios. La cocina era pequeña, pero tenía una cocina de gas. El baño tenía una bañera con patas. Yo también fui enfermera, dijo Lasra. Soto, observándome mientras lo asimilaba todo. Me jubilé hace 5 años. Conozco esa mirada, la que dice que necesitas un nuevo comienzo. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que ha estado allí. Me entregó la solicitud de alquiler. Tómate tu tiempo. Si lo necesitas hoy, es tuyo. Rellené la solicitud usando mi apellido de soltera, Elena Ferrer. Se sintió como escribir mi nombre real por primera vez en años. ¿Cuándo puedo mudarme?, pregunté, entregándole los formularios completos y el cheque de la fianza de mi nueva cuenta. Cuando estés lista, dijo, dándome las llaves. A veces el mejor momento para empezar de nuevo es ahora mismo. Esa noche era la partida de póker mensual de Mateo con Daniel y sus amigos. Se fue a las 7, besándome la mejilla distraídamente, ya enviando mensajes al grupo sobre las preferencias de cerveza. En el momento en que su coche se alejó, comencé. Me moví metódicamente por el apartamento, tomando solo lo que era mío antes del matrimonio o absolutamente esencial. Mis libros de texto de enfermería, la cafetera que me había comprado, la ropa que todavía me quedaba, el joyero de mi abuela. Cada artículo fue a parar a cajas que había cogido del muelle de carga del hospital. La vajilla de boda se quedó. Las fotos se quedaron. 7 años de cosas acumuladas de pareja se quedaron. En la mesa de la cocina, coloqué los extractos bancarios impresos en orden cronológico. 36 meses de pruebas. Junto a ellos puse mi alianza de boda, el diminuto diamante captando la luz del techo por última vez. Luego, la nota, escrita con mi letra más firme. He retirado mi financiación y a mí misma de este acuerdo. Tu familia puede mantenerte ahora. Para cuando el coche de Mateo entró en el aparcamiento a medianoche, yo estaba en mi nuevo apartamento, sentada en el suelo con solo un saco de dormir y la satisfacción de la huida. El primer mensaje de voz llegó el martes por la mañana mientras revisaba a un paciente. El número de Beatriz en mis llamadas perdidas. Lo escuché durante mi descanso. Elena, cariño, soy mamá. La presunción de que se llamara a sí misma así me dio escalofríos. Debe haber alguna confusión en el banco. La transferencia no ha llegado. ¿Podrías comprobarlo? Llámame. El miércoles trajo otro. Elena, ha llamado la compañía de la hipoteca. Esto es serio. Necesitamos ese pago hoy. Por favor, devuelve la llamada. Para el jueves, su tono había cambiado. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, podríamos perder la casa. Borré cada mensaje después de escucharlo una vez. Sin culpa, sin dudas, solo una leve satisfacción.
Como ver a alguien que te ha cerrado el paso en el tráfico ser detenido por la policía. «Te ves diferente», mencionó Ana durante el cambio de turno el jueves por la noche. «Mejor. Más descansada o algo así. Por fin duermo lo suficiente», dije, lo cual era cierto. En mi nuevo apartamento, dormía sin los ronquidos de Mateo, sin la ansiedad de facturas que no podía rastrear, sin el peso de financiar a personas que me despreciaban. El viernes por la tarde, Lucía contraatacó a través de las redes sociales. La foto apareció en Instagram mientras yo comía en la cafetería del hospital. La casa de la sierra, hermosa bajo la luz de la tarde, con un cartel rojo y blanco de "Se vende" clavado en el césped delantero. Su pie de foto era pura manipulación. Gracias al egoísmo de algunas personas, los recuerdos de la infancia se están vendiendo. 30 años de reuniones familiares desaparecidos. Algunas personas solo ven signos de euros donde nosotros vemos un hogar. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla. Familiares que nunca había conocido me llamaron desalmada, egoísta, una cazafortunas, lo cual era hilarante considerando que yo había sido la que daba el oro, no la que lo buscaba. Alguien llamada Tía Rosa escribió un comentario del tamaño de una novela sobre cómo las esposas jóvenes de hoy en día no entienden el sacrificio. Pero entonces Marta, de mi turno de noche, encontró la publicación. La dulce Marta, que me había cubierto durante mis peores días, que me había visto contando céntimos para el almuerzo mientras enviaba miles a la familia de Mateo. Su comentario fue breve pero devastador. Quizás si la hubierais tratado como familia en lugar de como un cajero automático, todavía estaría ayudando. Solo es una idea. Lucía lo borró en minutos, pero no antes de que Marta hiciera una captura de pantalla. Al final del turno, la mitad del personal de enfermería había visto el intercambio. Me habían adoptado como su causa. Estas mujeres que entendían el agotamiento, el sacrificio y el ser infravalorada. Eso, dijo Ana mirando la captura de pantalla. Publicar eso después de coger tu dinero durante años. ¡Qué descaro! El sábado por la mañana, Mateo comenzó su campaña. El primer correo electrónico llegó a las 6 a.m. 3 páginas, a un espacio, detallando toda nuestra historia de relación y por qué estaba cometiendo un error. Lo borré sin leerlo después del primer párrafo. Luego vinieron las flores, entregadas en la recepción del hospital durante mi turno del sábado. Rosas, 2 docenas, con una tarjeta que decía: «Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo». Clara, la recepcionista que había oído toda la historia a través de los rumores del hospital, me lanzó una mirada. «¿Quieres que las done a la planta de cardiología?» «Perfecto», dije. «Los pacientes las apreciarán más que yo». El domingo escaló. Salía por la salida de empleados después de mi turno cuando lo vi esperando junto a mi coche. Tenía un aspecto terrible. Sin afeitar, con la ropa arrugada, la pinta de alguien que no había estado durmiendo. «Elena, por favor, solo 5 minutos. Aléjate de mi coche, Mateo. Necesitamos hablar de nosotros». «No hay un nosotros. Estáis tú y tu familia, y yo y mi amor propio. Son 2 relaciones diferentes. Eso no es justo». «¿Justo?», me reí, pero no había humor en ello. Justo habría sido invitarme a las vacaciones que pagué. Justo habría sido decirme la verdad sobre a dónde iba nuestro dinero. Justo habría sido tratarme como una esposa en lugar de como un banco. Intentó bloquear la puerta de mi coche. Fue entonces cuando apareció el agente Rojas. La seguridad del hospital aparentemente había estado observando desde dentro. «Señor, tiene que abandonar la propiedad del hospital», dijo Rojas con la mano en la radio. «Esta es mi esposa, que le ha pedido que se aleje de su vehículo. Vamos». Mientras Rojas escoltaba a Mateo hacia el aparcamiento de visitantes, Mateo gritó: «Esto no ha terminado, Elena. Estamos casados». «No por mucho más tiempo», respondí, subiendo a mi coche. Las enfermeras del cambio de turno de la tarde aparentemente habían visto todo desde las ventanas de la sala de descanso. Cuando volví a entrar para fichar correctamente, me dieron un silencioso aplauso. El doctor Morales apareció con una taza de café. «¿Estás bien, Ferrer?» Había empezado a usar mi apellido de soltera sin que se lo pidieran. «Mejor que bien», dije, aceptando el café. «Libre». El mensaje de Mateo del lunes intentó un ángulo diferente. Daniel ha perdido su moto. También tuvo que vender sus chaquetas. Le encantaban esas chaquetas. «Espero que estés contenta». Daniel, que no había trabajado en 2 años, que se había pasado los días paseando en una moto que Beatriz pagó con mi dinero, finalmente se había encontrado con las consecuencias. Tomé una foto de los nuevos pijamas sanitarios que me había comprado, la primera ropa de trabajo nueva que tenía en 2 años, y se la envié de vuelta. Me encanta poder permitirme ropa de trabajo. Es curioso cómo funciona eso. No respondió a ese.
A través de los rumores del hospital, me enteré de más cosas sobre el colapso de la familia. Daniel había aceptado un trabajo en un almacén, su primer empleo real desde que lo conocía. La Casa de la Sierra tuvo múltiples ofertas, pero todas por debajo del precio de venta. Aparentemente, el embarcadero realmente necesitaba esas reparaciones que Beatriz había mencionado. Mateo se había mudado de nuevo con sus padres para ayudarlos a superar este momento difícil, aunque sospechaba que era porque no podía permitirse nuestro apartamento solo. Beatriz dejó un último mensaje de voz esa semana. Espero que puedas vivir contigo misma, destruyendo una familia así. Te acogimos y así es como nos lo pagas. Guardé ese, no por culpa, sino como un recordatorio. Habían acogido mi dinero, no a mí. Y ahora, finalmente, estaban aprendiendo la diferencia. Escuché el mensaje de voz de Beatriz una vez más antes de borrarlo para siempre. Sus palabras, destruyendo una familia, resonaron en mi apartamento vacío mientras hacía la maleta para un viaje que había estado planeando durante semanas. 2 meses ahorrando mi propio dinero, 2 meses sin financiar su estilo de vida, y finalmente tenía suficiente para algo que solo había soñado, un viaje en solitario a las Alpujarras. Las montañas de Granada me habían llamado desde la Facultad de Enfermería, cuando una compañera mostró fotos de sus vacaciones allí. En aquel entonces me prometí a mí misma que algún día, cuando tuviera dinero, iría. Ahora me di cuenta de que siempre había tenido el dinero. Simplemente lo había estado regalando a gente que no me valoraba lo suficiente como para invitarme a cenar. El vuelo era temprano por la mañana, más barato así. Había aprendido a apreciar los pequeños ahorros ahora que conservaba mis ganancias. El asiento del medio no me molestó. El bebé que lloraba 2 filas más atrás no me inmutó. Estaba volando hacia algo, en lugar de huir de algo, y eso marcaba toda la diferencia. Las Alpujarras en octubre eran perfectas. Días cálidos, noches frescas, una luz dorada que hacía que las montañas brillaran como si estuvieran iluminadas desde dentro. Había reservado un hotel modesto, nada lujoso, solo limpio y tranquilo con vistas al Mullacén desde mi ventana. Esa primera noche, me senté en el pequeño balcón con una taza de té, viendo el atardecer pintar las cumbres con tonos para los que no tenían nombre. A la mañana siguiente, comencé la ruta del barranco de Poqueira al amanecer. La caminata fue más dura de lo que esperaba. Empinada, requiriendo trepar en algunas partes. Me ardían las piernas, mi pecho jadeaba en el aire fino, pero seguía adelante. Otros excursionistas me pasaban, más jóvenes, más en forma, pero no me importaba. Esto no era una carrera, era una peregrinación. A mitad de camino, sentada en una cornisa para recuperar el aliento, mi móvil vibró. Había olvidado ponerlo en modo avión. La notificación era un correo electrónico. Beatriz había enviado algo a lo que parecían ser todas las direcciones de correo electrónico de sus contactos. El asunto. La verdad sobre Elena Ferrer. Casi lo borro de inmediato. Luego, la curiosidad ganó. Lo abrí mientras el sol de la mañana calentaba la roca bajo mis pies. Eran 3 párrafos de veneno. Cómo había destruido su familia, cómo había manipulado a Mateo, cómo había fingido preocuparse solo para quitarles la alfombra de debajo de los pies cuando más me necesitaban. Detallaba sus problemas financieros, la pérdida de la Casa de la Sierra, la moto embargada de Daniel, sus actuales circunstancias reducidas, y me culpaba de todo por mi vengativa retirada de apoyo. El correo fue enviado a 43 personas, parientes, sus amigos de la parroquia, incluso algunos nombres que reconocí como compañeros de trabajo de Mateo. Había puesto a todos en el campo para, sin siquiera molestarse con la dignidad del CCO. Me senté en esa roca, mirando el valle de abajo, y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo una extraña ligereza, como ver pasar una tormenta sin mojarme. Pulsé responder a todos. Mi respuesta fue simple, fáctica y devastadora. Contribuí con 100.800 euros durante 3 años mientras era excluida de las reuniones familiares. Se me dijo que el viaje anual a la sierra se cancelaba por problemas de presupuesto, y luego vi fotos de todos allí excepto yo. No estáis en apuros porque dejé de daros dinero. Estáis en apuros porque nunca aprendisteis a vivir dentro de vuestros medios reales. Os deseo todo lo mejor en vuestras nuevas circunstancias. Por favor, eliminadme de futuras comunicaciones. Pulsé enviar, y luego apagué completamente mi móvil. El resto de la caminata fue pura meditación. Solo yo, las rocas y el vasto cielo andaluz. En la cima, sentada con otros excursionistas que habían hecho la subida, sentí más paz que en años. Una mujer de mi edad se sentó cerca, también sola, también disfrutando de la vista. ¿Primera vez?, preguntó. Sí, ¿usted? La tercera. Vengo después de cada gran cambio en la vida. Un divorcio, un cambio de carrera
y ahora la jubilación. Estas montañas lo han visto todo. Nos sentamos en un cómodo silencio. Dos extrañas que entendían que algunos viajes hay que hacerlos sola. Cuando volví a casa 3 días después, la casa de la sierra había salido a subasta. Lucía, por supuesto, lo documentó todo en las redes sociales. Fotos del cartel de Se Vende, vídeos de gente visitando la propiedad, una foto final de ella de pie junto al embarcadero con el pie de foto. Adiós a los recuerdos de la infancia. Algunas personas conocen el precio de todo y el valor de nada. Yo estaba en el trabajo cuando tuvo lugar la subasta real, mis manos firmes mientras insertaba una vía en las frágiles venas de un anciano. Su hija estaba cerca, ansiosa, y reconocí algo en sus ojos. Había estado siguiendo las publicaciones de Lucía. «Usted es la enfermera», dijo en voz baja. «De las publicaciones de Instagram, la que...». Mantuve mi concentración en mi paciente, profesional, tranquila. «La familia de mi exmarido hizo lo mismo», continuó. «Coger y coger, y luego llamarme egoísta cuando dejé de dar. Es usted muy valiente». «Solo práctica», dije, asegurando la vía. «Su padre va a estar bien. Este medicamento ayudará con el dolor». Mientras sostenía la mano de su padre durante el procedimiento, me di cuenta de algo. Estos pasillos, estos pacientes, estos compañeros que se habían unido a mi alrededor. Esta era mi verdadera familia. Gente que valoraba mi habilidad, mi compasión, mi presencia, no mi cuenta bancaria. Los papeles del divorcio estuvieron listos 2 semanas después. Mi abogada, pagada con mi propio dinero, lo había hecho simple. Divorcio de mutuo acuerdo, sin pensión compensatoria solicitada por ninguna de las partes. Solo una ruptura limpia. Hice que le entregaran los papeles a Mateo en el apartamento de alquiler de sus padres. El oficial de justicia me dijo más tarde que Mateo había abierto la puerta con el aspecto de haber envejecido 5 años en 5 meses. Camisa arrugada, ojos hundidos, la mirada de un hombre cuya vida cómoda se había derrumbado. Me llamó inmediatamente después de recibir la notificación. «Elena, por favor, podemos arreglarlo. Ven al apartamento, hablemos. No hay nada que discutir. Firma los papeles. Cometí errores. Tomaste decisiones, y yo también. La mía fue dejar de financiar a personas que me excluían. Firma los papeles, Mateo». A través de la ventana, dijo el oficial de justicia, Beatriz había estado observando, su cara pegada al cristal como un niño en una tienda de dulces que ya no podía permitirse. 2 días después, los papeles firmados llegaron al despacho de mi abogada. Mateo había firmado cada página, su firma cada vez más temblorosa a medida que avanzaban. Llegó la Nochebuena, 6 meses después de que me fuera. La invitación llegó a mi nuevo apartamento, cartulina elegante que Beatriz debió comprar antes de su crisis financiera. A pesar de todo, sigue siendo familia, había escrito con su caligrafía perfecta. «Por favor, únete a nosotros para la cena de Nochebuena». El remite era su apartamento de alquiler, no la casa de la sierra. La cena sería en un comedor estrecho, no con vistas al agua. El cordero sería comprado en el supermercado, no el lechal de primera que solían servir. Yo trabajaba en Nochebuena de todos modos. La paga extra de festivo era demasiado buena para dejarla pasar, y el hospital necesitaba personal. Pero incluso si hubiera estado libre, mi respuesta habría sido la misma. Devolví la invitación con una sola línea escrita a través de ella. La familia no exige un pago por la admisión. Luego bloqueé todos los números. El de Mateo, el de Beatriz, el de Daniel, el de Lucía, incluso el de los primos que me habían llamado desalmada. Uno por uno, los borré de mi móvil, de mi vida, de mi futuro. Esa noche de Nochebuena en el hospital, después de bloquear todos los números, trabajé mi turno con una ligereza inusual. El servicio de urgencias estaba ocupado. Los días festivos siempre lo están. Pero me moví a través del caos con una claridad que nunca antes había tenido. Sin un móvil vibrando con chantajes emocionales. Sin cálculos mentales sobre dinero que no podía rastrear. Solo el trabajo, los pacientes y la peculiar libertad de estar completamente desconectada de las personas que me desangraban. «Ferrer, ¿quieres un poco de cordero?» El doctor Morales me ofreció un plato de la comida que habían preparado en la sala de descanso. El hospital siempre hacía algo agradable para el personal de guardia. «Gracias», dije, aceptándolo. Cordero de verdad, guarnición de verdad, pertenencia de verdad. Nadie aquí esperaba un pago por la inclusión. Los meses que siguieron se desdibujaron de la mejor manera. El invierno se convirtió en primavera, la primavera en verano. Aprendí a cocinar para una sin sentirme sola. Decoré mi apartamento con plantas, una sansevieria junto a la ventana, un potos colgando de una estantería, un espatifilo que floreció inesperadamente en julio. Prosperaban con la luz natural de ventanas que realmente se abrían, a diferencia de nuestro antiguo apartamento donde todo se sentía atrapado. Mi cuenta bancaria hizo algo que nunca había visto antes.
creció, sin la hemorragia de 2.800 euros mensuales, y con el ascenso a supervisora de turno que había conseguido 6 meses después de dejar a Mateo, vi cómo los números subían. No dramáticamente, no era riqueza de ninguna manera, pero era suficiente. Suficiente para reparaciones del coche sin pánico, suficiente para zapatos de trabajo nuevos sin culpa, suficiente para una cena agradable ocasional sin mirar el precio 3 veces. El editor del boletín del hospital se me acercó en agosto. Estamos haciendo una serie sobre bienestar financiero para los trabajadores de la salud. ¿Considerarías escribir algo? Escribí sobre cómo reconocer el abuso financiero, sin dar nombres. Sobre cómo empieza poco a poco, solo ayudando temporalmente. Sobre cómo crece, emergencia familiar tras emergencia familiar. Sobre cómo se esconde detrás del amor, la obligación, la culpa. Sobre cómo termina cuando finalmente te valoras a ti misma más que su aprobación. La respuesta me abrumó. Colegas con los que había trabajado durante años me apartaban en silencio. Esto también me pasó a mí. La familia de mi exmujer hizo lo mismo. Todavía estoy en ello. ¿Cómo saliste? Comencé un grupo de apoyo informal. Los jueves por la tarde, en mi apartamento, té y conversación honesta. Lo llamamos límites financieros para cuidadores, porque descubrimos que los enfermeros éramos particularmente vulnerables a este tipo de explotación. Estábamos entrenados para ayudar, para sacrificarnos, para poner a los demás primero. Eso nos convertía en objetivos perfectos para la manipulación financiera. Un jueves de septiembre, exactamente un año después de aquella llamada en el almacén, recibí una carta. Escrita a mano, sin remite. Pero reconocí la letra de Mateo. Casi la tiro sin abrir. Luego, la curiosidad ganó. Su letra era diferente, más pequeña, más cuidadosa, como si estuviera midiendo cada palabra. Elena, te escribo esto desde mi estudio, el que realmente puedo permitirme con los 2 trabajos que tengo ahora. Es curioso como nunca entendí lo que significaba trabajo hasta que tuve que hacerlo yo mismo. Ahora veo lo que te quitamos. No solo dinero. Dignidad, respeto, pertenencia. Te hicimos pagar por el privilegio de ser excluida, y yo lo permití. Peor aún, lo orquesté. Mamá todavía te culpa. Lucía publica sobre la lealtad familiar. Daniel se queja del trabajo en el almacén. Ellos no lo entienden. Pero yo sí, ahora. No éramos una familia. Éramos parásitos. Y yo era el peor porque se suponía que debía amarte. No espero perdón. No espero nada. Solo quería que supieras que una persona de todo ese desastre finalmente entiende lo que te hicimos. Estuvo mal. Fue cruel, y te merecías mucho más. Espero que lo hayas encontrado. Mateo. Lo leí una vez. Sentada en mi pequeña mesa de comedor con una taza de café. Sentí un momento de tristeza por el matrimonio que podría haber sido si él hubiera sido así de honesto desde el principio. Luego lo archivé en una caja etiquetada como pasado y seguí con mi día. 2 meses después, las Ra. Soto llamó a mi puerta. ¿Viste la esquela? Beatriz había fallecido. Un infarto a los 67 años. El funeral sería el sábado en la iglesia del pueblo de la Sierra donde asistían cuando tenían la casa, antes de perderlo todo. No fui. Pero no me sorprendió cuando 3 semanas después llegó una carta certificada de un bufete de abogados. El testamento de Beatriz, hecho años atrás cuando tenían dinero y yo todavía era la nuera estupenda, nunca había sido actualizado. Me había dejado su colección de joyas. Lucía lo impugnó de inmediato, por supuesto, pero el testamento era blindado, escrito cuando Beatriz jugaba a ser la suegra cariñosa, probablemente pensando que las joyas me mantendrían agradecida y generosa. La ironía era perfecta. Accidentalmente me había dado un último pago desde más allá de la tumba. La colección fue tasada en 15.000 euros. Buenas piezas, oro de verdad, gemas de calidad. Cosas que ella había lucido en reuniones familiares a las que yo no estaba invitada, compradas con dinero que yo había ayudado a proporcionar. Vendí cada pieza a un joyero del centro, y luego conduje directamente al refugio para mujeres de la calle del Olmo. La directora, una mujer de aspecto cansado llamada Raquel, aceptó el cheque bancario con sorpresa. Esto es increíblemente generoso. ¿Le gustaría nombrar la donación para nuestros registros? Llámelo el fondo familiar, dije. Para mujeres que encuentran a sus familias reales después de perder las falsas. Estudió mi rostro con el reconocimiento de alguien que había oído historias similares. El fondo familiar será. Hoy se cumplen 2 años de ese video de Instagram. 2 años desde que mi mundo cambió. Me ofrecí voluntaria para el turno del amanecer, queriendo marcar el aniversario con algo significativo, un trabajo que realmente importara.
El trayecto al hospital a las 5 a.m. fue perfecto. Calles vacías, música clásica en la radio, café en mi termo, del bueno que ahora podía permitirme. El cielo se aclaró gradualmente, pintando las nubes con tonos de melocotón y oro. Mi móvil, guardado en mi bolso, permaneció en silencio, sin mensajes desesperados sobre necesidades urgentes, sin mensajes de voz sobre familias destruidas, sin chantajes emocionales disfrazados de invitaciones. Solo paz. Aparqué en mi plaza designada, una de las ventajas de ser supervisora, y caminé hacia la entrada de empleados. La puerta automática me detectó y se abrió con su silbido familiar, como si el propio edificio me diera la bienvenida a casa. Si esta historia de traición financiera y dulce independencia te ha hecho aplaudir a Elena, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Elena respondió: pídeselo a tu familia, después de descubrir la verdad sobre esas vacaciones en la sierra. ¿Cuál fue tu momento de justicia favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias de empoderamiento como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.